tocó a mí de alguna manera impulsar, digamos, lo que fue un crecimiento más sostenido de la raza, buscando jerarquizar las exposiciones, sostener la exposición anual de Corrientes, como la congregación de toda la genética Bradford de Argentina en Corrientes, apuntalar que se viniera a Palermo para hacer reconocer la raza bien aquí, con la presencia de más cabañas, y que acá se podía elegir el gran campeón nacional. La raza era muy joven y éramos muy pocos también en la raza. Australia estaba avanzado en la raza. Eso, sumado a la característica que aportaba el Hereford nuestro, que era un buen Hereford, fuimos logrando este tipo que estamos viendo ahora, un tipo muy carnicero, muy definido. El intercambio de padres era entre 10, 12, 15 cabañas. No había más que eso, entonces era muy difícil tener grandes padres y todos sin consistencia porque eran todos quebrados. Y bueno, empezaron a traer padres de Australia. Australia ya en 1900, no sé, no te quiero mentir, pero en 1930, una cosa así, ya empezaron los trozamientos. La raza estaba muy consolidada, por lo menos en lo que es su color, camiseta, y empezaron a traer padres de allá. Mira, en los años 80, fines de los 80, fueron las primeras pajuelas que ingresaron al país. Y después, a partir del 2000, el principio del 2000, fue más generalizado. Esa fue la época de que mi padre, Raúl Saint-Martin, era el administrador de Sociedad Anónima Estancia La Pelada y fue el que participó junto con Don Juan en todo este desarrollo. Estando Don Juan en Australia, se preocupó en buscar genética que esté en la misma latitud que la pelada. La latitud que nos ligue al origen genético para su desarrollo futuro en Argentina. Y ahí surgen las posibilidades de esa selección de los primeros padres. Bueno, yo creo que Cachapé fue, que era de la cabaña de la República, de Moneta, quizás la mejor opción del tipo, nosotros le llamamos colorimetría y racialidad, que es lo que los australianos tenían, muy buena. Nosotros no, teníamos animales más bien britanizados, mucho pelo, muy británico, que fue muy bueno también, pues yo los aproveché. Cuando hablamos de los primeros, yo recuerdo que, Calcaway Eros o Eros es una de las sangres que tal vez por influencias de la pelada más se difundieron en el entorno nacional. Junto con ellos vino Morrison. Hay un toro que es Gran Ricky, es de la línea Morrison. Gran Ricky tal vez sea el toro Bradford que más semen ha vendido en nuestra región. Relacioné a época, años, con esta definición en cuanto a colorimetría, conformación. A mucha gente lo volvió loco. Este fue un convenio que me permitió ser el dueño del IAC Argentina, porque el dueño, que era australiano, había traído genética Bradford, pero sin ningún asesor, nada. Que son los primeros campeones que nacieron acá en el centro de Argentina, en lo de Peirano. Ahí nace Magno, el gran campeón, ¿no? Y quizás
Hoy en día está en duda si no es el mejor toro Braford que ha habido en Argentina. Y el más utilizado en Argentina y todo Sudamérica, los países que producen Braford, el toro que más usaron es Magno. Él es hijo del Lightfoot 792. Ese yo creo que fue un toro que a la raza le hizo mucho bien. Cabañas como Ascot Neymen, todo lo que es la línea del RAM, del NOA, del XPO, cabañas como Bocraft, cabañas como Chadwick y son 3 cabañas que nos dieron excelentes padres. Dentro de lo que es estas líneas de sangre que yo estaba comentando, nosotros aparece un toro que realmente hizo historia dentro de nuestra raza, Grandeur. Y bueno, se trajeron muchos padres de Australia que también eran totalmente diferentes a lo que nosotros necesitábamos como biotipo productivo. Acá en la Argentina se busca una vaca cortesía y moderada, equilibrada, con capacidad de producir a pasto, y ellos que apuntaban a un mercado asiático hacían animales extremadamente grandes. Bueno, nos ayudó mucho el australiano, pero bueno, lógicamente se hubo que usar el australiano, y después que le pusimos color, camiseta y que uniformamos un poco el pelo de la raza, hubo que volver al biotipo o tratar de no irnos de nuestro biotipo, el que era productivo en Argentina, así que costó años. Creo que teníamos un rodeo de vacas, en general de Braford, muy adaptado, muy funcional. Veníamos muchas empresas, veníamos del criss-cross, que era donde teníamos la máxima expresión de la heterosis y utilizábamos esa heterosis. Empezamos a incorporar, se incorporó mucho antes, te lo hablo yo, de que empezamos a utilizar el Braford, por ahí la incorporación de genética australiana, que tuvo un buen impacto. Sobre todo yo siempre destaco en lo que es la calidad racial, la colorimetría y la pureza racial. Sobre esos vientres que venían del criss-cross, sobre todo para mí el impacto más importante eran en los extremos britanizados del criss-cross. Esa genética impactó muy bien, y cuando uno veía esas primeras generaciones de ese Braford incorporado de Australia con nuestro Braford adaptado, realmente decía, che, esto va por acá, esto es lo que queremos producir. Yo veo como un proceso donde en algún momento incorporamos genética, después la consolidamos a nuestro Braford argentino, y ese Braford argentino consolidado fue el que hoy nos permite abrir nuestra genética afuera, y nos ha permitido diseminar el Braford argentino en toda la región. Creo que sin lugar a dudas el Magno hizo un gran trabajo sobre el Braford argentino. Después hubo una etapa, creo que el Ibirapitá también impactó en todos los rodeos. Y después me animaría a decirte que pasamos a la etapa del experto, que creo que fue revolucionario, porque fue un toro que impactó en todos los segmentos de la cadena de producción. Es decir, uno inseminaba la vaca del tercio inferior de un rodeo y impactaba muy bien, inseminabas las vacas del plantel y impactaba muy bien, y agarrabas la mejor donante de tu programa, en ese momento hacíamos transferencia, después con feed, y impactaba bien, siempre sumaba el toro y siempre mejoraba lo que uno estaba inseminando o multiplicando, y creo que fue como también un momento de bisagra
Durante muchos tiempos uno iba a Mariano Roque Alonso, o iba a Estello, o iba al Prado, o va hoy, y los grandes campeones eran origen Braford argentino, ahí eran hijos de Esperto. Creo que como Braford argentino nos deberíamos sentir orgullosos de este padre. Después del Mundial Braford del 2003, la raza fue creciendo y evolucionando con la nacional en Corrientes. Pero siempre pasaba que en Palermo todavía éramos raza que no tenía, tal es así que no íbamos al galpón principal. Nos tocaba el otro, el similar. Palermo tiene una característica que es que uno, si tiene menos de 50 animales que presenta en la exposición, no gana gran campeón, sino que salen campeones. La primera vez que Braford logra tener la cantidad de animales, que fue bastante más que 50 animales, fue en el año 2006. Y a partir de ese momento siempre tuvo grandes campeones. Es decir, que a partir de ese momento es como decir, bueno, a partir de ahora soy raza principal. Es decir, era como antes, costaba, no había cantidad de animales y demás. Entonces, en el 2006 ya realmente Braford empezó a presentar grandes campeones. Bueno, en este caso en particular, el primer gran campeón de la raza lo sacamos nosotros, ¿no? Es decir, que estuvimos muy, muy contentos. Pero lo importante fue un poco la maduración de la raza, ¿no? Es decir, ya era una raza que tenía volumen, una raza que cada vez, y bueno, al día de hoy, cada vez se van presentando más cantidad de animales, pero de más calidad también. Así que para mí ese fue un momento de decir, bueno, somos hermano mayor de las razas que antes éramos, no nos tenían tan bien considerados, ¿no? Así que dijimos, mira, acá estamos nosotros. Y bueno, llegó el momento en que como raza, para demostrar que estábamos evolucionando, necesitábamos nuestros valores, nuestra diferencia esperada de progenie, los DEP. Y bueno, me acuerdo con Daniel Musi de Sociedad Rural Argentina y después con Fito Canté de la UBA, nos pusimos a trabajar en eso y había 5 cabañas en el país que tenían información. Y nos tocó a nosotros el privilegio, de Braford Los Chenatos de Inta La Freña, de tener la información más antigua. Nuestro acercamiento a la asociación fue por intercesión de Daniel Musi con el que en ese momento era presidente, don José Aranda. En 2006 empezamos con la evaluación. Inicialmente muchos hicieron evaluación genética por la obligación, porque tenían que ir a la nacional. Si no tenías DEP no te dejaban participar. Eso fue una medida muy razonable. Entonces lo veían más como un impuesto, como un castigo, que como una herramienta. El peso al nacer fue complicado porque Formosa, Chaco, Campo Grande, tenés para pesar al nacer vacas que son media ariscas, ¿viste? Que defienden mucho al ternero, tenían que ir 2 o 3 tipos, medir, y tecnológicamente capaz las balanzas eran pobres, entonces la calidad de esa información fue complicada. Y largamos con entre 15, 25 mil pesos al nacer para ubicarte y 50 mil destetes. Y hoy estamos en prácticamente 400 mil pesos al nacer y 300 mil destetes. Circunferencia escrotal, vos me preguntaste. La circunferencia escrotal es un dato que es siempre bien parido, digamos. ¿Por qué? Porque es una medición que lo hacen profesionales, los veterinarios. Entonces, hay mucha calidad de dato y es un carácter mucho menos variable que el peso.
Y Bradford tiene la peculiaridad de que además de haber toros líderes, hay vacas líderes. ¿Por qué? Porque hoy, vamos a ser realistas, prácticamente el 90% de los animales avanzados y definitivos nacen de FIV. ¿Sí? Vos tenés vacas en las dos asociaciones, tanto en Branco como en Bradford, con más de 100 hijos. Entonces, que tengas vaca líder es fundamental. Después yo quiero rescatar desde el punto de vista de la introducción como presidente a Conrado Cimino, que tuvo hasta la deferencia de pasearme por la rural, mostrarme todo el Bradford. Y después tuvimos varios contactos donde discutimos las estrategias. Creo que fue uno de los presidentes que vio que el valor no es solamente calcular las DEPs, sino hacer un diagnóstico de un profesional del mejoramiento, en cómo el mejoramiento científico puede ayudar a una empresa de mejoramiento como es en el fondo una asociación de criadores. Yo creo que Conrado lo quiero poner bien adelante. Y ahora finalmente Tiziana Prada, con una visión muy similar a la de Conrado y con una positividad para buscarme lugares, para darme el lugar, porque lo difícil de los técnicos es cómo llegamos a los criadores. Para mí un momento que fue importante también fue en el año 2008. Bradford hizo, la primera raza que hace su propio sistema sobre una plataforma de sistemas muy moderna, es decir, que se trabaja como al día de hoy en línea, en tiempo real, que todos pueden integrarse, es decir, porque antes no hay que olvidarse que hacíamos las planillitas, mandábamos las planillitas para hacer los registros. Eso, bueno, ese sistema, bueno, uno no quiere hablar de uno mismo, pero sí en realidad fue sobre la base de un sistema que había hecho yo con un socio mío de clínicas, que en realidad la historia clínica de un animal es la misma que la de un hombre, de un ser humano. Y entonces sobre esa base se hizo el sistema de Bradford, donde sí, nosotros hicimos el diseño global y ahí el líder del proyecto fue Juan Baqué. A partir de ese momento, al principio con resistencias, con problemas como toda implementación, pero a partir de ese momento ya los registros de Bradford estaban mucho más al día y con muchas más opciones que específicamente el registro en sí mismo, ¿no? Bueno, yo fui parte de muchas comisiones directivas antes de que me tocara ser presidente y la verdad que la Bradford tuvo y tiene, ¿no? Muy buenos presidentes. Creo que a nosotros y al equipo que estuvo conmigo nos tocó pegar esa acelerada. Y fue donde empezamos a mostrar curvas de crecimiento de socios grandes, participaciones grandes. Pero bueno, por supuesto que esto tiene que ver con el trabajo anterior, ¿no? Pero sí se pudo empezar a mostrar. Nos tocó cambiar al director ejecutivo, nos tocó cambiar al consignatario y creo que nos pudimos sostener y mantener los objetivos porque habíamos generado esta estructura de regionales que fueron los pilares, realmente los pilares de la gestión. Fernando Fortuny en Salta, Marcelo Grosso en la zona centro y Eduardo Quez en la regional NEA. La idea de las regionales era gestionar el acercamiento al productor en el lugar donde está el productor. Entonces la persona que dirigía la regional tenía una secretaria que entendía de todos los programas que se estaban haciendo nuevos, un extensionista que era un muchacho recién recibido, formado,
que iban, recorrían, viste, aparecía una cabaña nueva y obligación de ir a visitarla, a ver qué tiene, cómo puedo hacer yo para armar una cabaña con esto. Tengo que tomar los DEPS, cómo se hace, bueno, iba, tal. Tengo que entrar en el programa de evaluación genética de Fito Cantet, bueno, tal. Y le ayudaban a manejar el programa. En el 2010 se hizo el primer congreso del Mercosur. Antes de poder hacer el primer congreso, se logró hacer la compatibilización de registros entre los países miembros del Mercosur. Entonces, eso que fue casi un año de estar reuniéndonos, logró esto. Y sobre todo logró, con algunos problemas, pues siempre alguna barrera existe, también poder el compatibilizar registros, poder exportar. Es decir, que si yo exportaba un registro, supongamos, definitivo de un país, sea reconocido como definitivo en el otro país. Así que yo creo que eso también fue un proceso y después se hizo, a partir de ahí se empezaron a hacer los famosos congresos del Mercosur. Y después, bueno, en la primera reunión nos juntamos con don Pedro Borgatello y Mac Haynes y Colombo, Elvio y Juan Pedro, y gestamos que debía haber un lugar donde compitan las 3 razas más importantes del norte del país. El lugar natural era en las nacionales, pero en ese momento no había sustrato para esto, de ninguna de las 3. Y entonces se nos ocurrió, bueno, si no es en Corrientes o Resistencia, porque en ese momento estaban así, hagamos otro lado. Era un nuevo mercado, coincidió con la política ganadera de la provincia, pero fue una aventura. Te digo, la primera vez en hotel, bueno, éramos nosotros, salíamos a desayunar el día. Era competencia. Ahí apoyaban algunos. Me acuerdo sobre todo de Walter Orodá, que apoyó mucho desde el principio con el cuero, él con el cuero. En el año 2013, Bradford solamente llevaba los registros preparatorio, controlado y registrado, que se creó en un momento el registrado, porque los avanzados y definitivos los llevaba rural. Es decir, que uno tenía que presentar una parte de los animales en Bradford y los animales avanzados, superiores, digamos, avanzados y definitivos, había que presentarlos en rural. En ese momento estábamos en negociación, Santiago Tapa, Eduardo Llorente y yo en ese momento negociando, decir, señores, ¿por qué razón tenemos que ir a otra institución y no podemos nosotros llevar los registros? Una negociación muy dura, porque claro, ahí había fondos de dinero en juego, porque si uno inscribe en Bradford, le pagan la inscripción en Bradford, y si inscribe en rural, pagan la inscripción en rural. Pero bueno, se llegó a una idea donde decir, bueno, tenemos que hacer un sistema de registros en espejo. Entonces, ¿qué pasó? Nos apropiamos de los registros. Así que a partir del 2013, otra mayoría de edad diciendo, bueno, nosotros llevamos los registros de la raza, que también sosteníamos que tenía que ser así, porque parte de lo que es el estatuto es llevar los registros de la raza. No me quiero olvidar tampoco de Santiago Tapia. El secretario es una pieza fundamental en la estructura de una asociación. Y bueno, también tengo que destacar a nuestro director ejecutivo de la gestión, que fue Agustín Arroyo, que debido al cambio que hubo que hacer, aportó toda su experiencia y rápidamente encaminamos de nuevo el barco, que sin un director ejecutivo es imposible de manejar, ¿no? Palermo, La Nacional, Espobrá, quedaron como exposiciones categoría A, se les dio todo el impulso y el esfuerzo. Teníamos que, aprovechamos, mejor dicho, de buscar algo más que en cierta manera también reflejara lo que estaba pasando, porque se presentaban
y repito, no es gestión nuestra, sino de todo lo que viene anterior y produce que las cosas se den en determinado momento, de ese crecimiento exponencial de cabañeros y animales registrados y demás, y decidimos ponerle la raza que más crece. Braford, la raza que más crece. Una buena manera de expresar en el lema de la raza lo que estaba sucediendo, y se mantuvo en el tiempo, así que no nos equivocamos tampoco en ponerle ese logo. Estamos todos pensando en que estamos para hacer grande el país, ¿verdad? A pesar de que queremos hacer grande el país. Y desde la raza, distinguir una raza productora de carne como partícipe de este concepto de que Argentina produce la mejor carne del mundo, ¿verdad? Y ratificarlo con muestra, a mí me parece que es un valor que vale la pena vivirlo.